Por petición popular, el ranking final de este mes está dedicado a los jugadores más pequeños. Por tanto, en los próximos minutos vamos a conocer a 10 de los mejores jugadores de la historia de la NBA por debajo del 1,80 m. Como siempre, ya sabéis, nos circunscribimos al siglo XX, pero por supuesto en vuestros comentarios podéis añadir o sugerir cualquier jugador del siglo XXI. Hemos situado el listón en 5 pies 10 pulgadas, el equivalente a 1,78 m. Por lo tanto, jugadores como Terrell Brandon de 5 pies 11 pulgadas, es decir, en teoría el equivalente al 1,80 m, se nos quedan fuera de este top. Dos jugadores de 1,70 m se disputaban el 10º puesto, Greg Grant y Keith Jennings. Grant tiene una trayectoria más larga en la NBA, pero sus números son mucho más pobres que los de Jennings. Un Jennings que tiene números cercanos a los 7 puntos y las 4 asistencias en las 3 temporadas que juega con los Warriors, y además, después, cuando juega en ACB, nos demuestra que es un jugador muy fiable. Nuestro noveno clasificado es todo un pionero, un hombre que estaba ahí antes del nacimiento de la propia NBA. Fred Scolari. El físico y la apariencia de Scolari nos hacen a todos soñar con ser estrellas de la NBA. Sin embargo, su físico no debe llevaros a engaño. Scolari era un grandísimo jugador, como vamos a explicaros. En 1946 da el salto de la Universidad de San Francisco a la costa este, a los Washington Capitals, donde se pone a las órdenes de Red Auerbach. Y a pesar de que la leyenda cuenta que era medio sordo y medio tuerto, en esa su primera temporada se convierte en el primer líder de tiros libres de la competición con un 81% de acierto. Además promedia 12 puntos por partido. Y esos números prácticamente son los que calca en sus 9 años de carrera. Una carrera plagada de curiosidades como sus 2 participaciones en el All-Star Game. Un reconocimiento que alcanza ya cercano a los 30 años de edad y cuando su peso superaba con creces los 80 kilos. Es lógico, por tanto, que 2 de sus apodos fuesen Fat Freddy y Bloober. Además, en la primera de esas 2 temporadas en las que Scolari es seleccionado para el All-Star Game, consigue los mejores números de toda su trayectoria con casi 15 puntos y 5 asistencias por partido. Con el dato curioso además de que Scolari es entrenador-jugador en más de la mitad de la temporada, aunque su récord con los Baltimore Bullets es más que negativo, 12 victorias y 27 derrotas. Damos un brinco al 8º puesto para encontrarnos a Spud Webb. Muchos puede que lo situéis más arriba, pero vamos a intentar, como siempre, justificar su posición. El principal hándicap de Webb son sus primeras 5 temporadas. 5 temporadas en las que da la sensación de que se le considere más un jugador de concurso de mates que no un auténtico base NBA. Sin embargo, sus 2 últimas temporadas en los Hawks, en las que sus minutos aumentan y por tanto su aportación en puntos y asistencias también, hacen que quede claro que era mucho más que eso. Y si alguno tenía dudas de ello, Webb lo demuestra claramente en sus siguientes 4 temporadas en los Sacramento Kings. En la primera de ellas consigue su mejor promedio anotador con 16 puntos y en la última, ya con 31 años, se convierte en el mejor jugador en porcentaje de tiros libres de esa temporada con un 93,4%. A partir de ahí y hasta su retirada a los 34 años, sus registros dejan de ser relevantes. El 7º puesto es para Tyrone Box, un jugador siempre asociado en nuestros recuerdos a Spud Webb. Por una mera cuestión de estatura, las cifras de Box son inferiores a las de Webb. Sin embargo, creo que Box debe estar por encima en base a su relevancia en los Hornets y a su gran capacidad para la asistencia y el robo de balón. Además, Box es titular en un equipo como los Hornets
que juegan en playoffs, a diferencia de Webb, que solo es titular en los Kings, un equipo que nunca llegaba a esa fase final de la competición, y por tanto todo eso unido a las mejores dotes defensivas de Bucks, creo que sirven, no por mucha diferencia, para desequilibrar la balanza a favor de un Bucks que además es ligeramente más longevo. Dana Barros ocupa el sexto puesto y aquí hemos tenido que tirar de cinta métrica. La inmensa mayoría de las fuentes dan 5 pies 11 pulgadas a Dana Barros, es decir, 1,80 m, pero nos hemos agarrado como a un clavo ardiendo a esta referencia de Wikipedia. Como veis, aunque el artículo habla de 5 pies 11 pulgadas, los datos estadísticos, la información personal de la parte derecha da 1,78 m que personalmente creo que se acerca más a la realidad. Los 4 primeros años de Barros en la NBA son discretos, entre otras cosas porque milita en unos Supersonics que tenían una legión de bases. De Seattle da el salto a los Sixers y su segunda temporada en el equipo de Filadelfia es su principal argumento para ocupar esta posición en el ranking. Barros promedia 20 puntos, 7 asistencias por partido, su porcentaje de acierto en el tiro de campo es cercano al 50% y su porcentaje de acierto en el tiro libre se acerca al 90%. Esas cifras le convierten en el jugador más mejorado de esa temporada, le hacen ser elegido para jugar el All-Star Game y sobre todo le permiten firmar un muy sustancioso contrato con los Boston Celtics. Sin embargo, Barros nunca está a la altura de lo firmado en ese documento y por tanto tampoco puede ascender más en este top. De hecho, creo que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo en que el quinto clasificado, Michael Adams, debe estar por delante de Barros y de todos los mencionados anteriormente. Adams se ve favorecido por el juego alegre propuesto por Doug Moe y se convierte en una de las mayores amenazas exteriores de la competición. Y además, en la infame temporada de Paul Westhead se convierte en uno de los pocos jugadores que se salva de la quema promediando 26 puntos por partido. Es evidente que tanto Barros como Adams son dos Curros Romeros del baloncesto capaces de lo mejor en una noche y de lo peor en la noche siguiente. Pero el periodo álgido de Adams es mucho más duradero que el de Barros y si cogemos la faena en la que ambos cortan orejas y rabo, también gana Adams con una máxima anotación de 54 puntos en un partido frente a 50 de Barros. Muchos diréis que el cuarto clasificado, Avery Johnson, no fue tan buen jugador como Adams y como Barros, y puede que tengáis razón. Sin embargo, las cartas que pone Johnson sobre la mesa tienen difícil contestación. Su longevidad es algo casi inaudito para un jugador de su estatura. Johnson se retira a los 38 años tras jugar más de 1000 partidos de temporada regular y 90 encuentros de playoffs. Además de los jugadores mencionados hasta ahora, es el único que luce un anillo de campeón. Con todo esto en mente y teniendo en cuenta que es titular indiscutible en los Spurs, no solo en esta temporada como campeones, sino en otras temporadas en las que San Antonio hace un gran papel, el puesto de Johnson parece totalmente merecido. El tercer clasificado, Damon Stoudemire, también puede ser discutible por muchas razones. La primera de ellas es que tan solo juega 5 de sus 13 temporadas como profesional en el siglo XX. Sin embargo, creo que su rookie del año en 1996 y el hecho de ser más regular y estable que Adams y Barros permiten situarlo por encima de estos jugadores. A la hora de poner sus méritos en la balanza con Avery Johnson, la cosa se complica un poco. Pero creo que por décimas o milésimas los mejores números de Stoudemire y el hecho de que juega en unos Blazers que sin ganar la NBA son un equipo pujante hacen que pueda quedar por encima. Lo que no es discutible es que todos los jugadores mencionados hasta ahora están a años luz del segundo clasificado, de Calvin Murphy, toda una estrella de la NBA. Murphy no solo es un jugador importante en este top entre jugadores pequeños, sino que entre los bases de los años 70 que pronto veremos va a ocupar un papel también fundamental.
Lo más extraño cuando se analizan los números de Calvin Murphy es que a pesar de promediar más de 18 puntos y 4 asistencias por partido en los más de 1000 encuentros que juega a lo largo de 13 temporadas, solo juega un All-Star Game. Murphy termina su carrera con un 48% en tiro de campo, que es una cifra excelente para su estatura, y su 89% en tiros libres le sitúa también en un puesto de honor en la historia de la NBA. Tan solo nos queda la duda de qué puesto ocupará en el mes de mayo cuando veamos los mejores bases de los años 70. Llegados a este punto, seguro que os preguntáis qué jugador pequeño puede estar por encima de Calvin Murphy. Y la respuesta es Slater Martin. Todo un pionero nacido hace 100 años en el Mina, Texas, y que juega 7 All-Star Games, además de conseguir ganar 5 campeonatos de la NBA. Sus 4 primeros anillos los consigue de la mano del gigante George Mikan. Y tras dejar los Minneapolis Lakers y trasladarse a los St. Louis Hawks, consigue derrotar a los Boston Celtics en una final de la NBA. Por tanto, resulta indudable que tanto su compañero en los Hawks, Bob Pettit, como George Mikan ratificarían este primer puesto de Slater Martin. Un Martin con el que espero haberos sorprendido y en líneas generales espero que hayáis pasado un buen rato con este top de jugadores pequeños. Y como siempre os invito a hacer vuestros comentarios y aportaciones que siempre contribuyen a enriquecer nuestros contenidos. Nos vemos muy pronto en el próximo top.